Criaturas de México, el hombre venado. El hombre venado es una de las historias más antiguas y poéticas del folclore indígena en la región huasteca de Veracruz, centrada en un personaje conocido como Mazatlacatl, cuyo nombre significa literalmente hombre venado en lengua náhuatl. Algunos lo ilustran completamente como un venado y otros un venado humanoide. Según la tradición oral de los pueblos indígenas en los alrededores de San Nicolás, Citlaltepetl, en la sierra de Otontepec, esta figura existió entre 1520 y 1550 durante la época colonial, en una aldea huasteca polarizada por cambios culturales y la llegada de los españoles. La primera leyenda del hombre venado o el señor de los venados es un mito maya y de otras culturas indígenas donde un cazador obsesionado hiere a un gran venado y lo sigue hasta un lugar mágico, a menudo una cueva o morada divina. Allí, el cazador es castigado o leccionado por deidades, obligado a cuidar a los animales heridos y, en muchas versiones, se transforma en venado o se convierte en guardián de la naturaleza, aprendiendo a no cazar por vicio. Otras variantes de esa primera versión dicen que se convirtió en el señor de los venados y se nos habla que un cazador sigue a un venado herido hasta una cueva, descubriendo que la presa es el señor de los venados curando a otros. El guardián obliga al cazador a cuidar a los animales durante 9 días y noches, tras lo cual, si cumple, obtendrá abundancia de por vida. Otra variante dice que el cazador era insaciable y persigue a un venado negro de ojos rojos. En este relato, la obsesión lleva al hombre a ser acorralado y transformado o castigado a vivir en el monte, simbolizando el respeto que se debe tener por la naturaleza. La historia a veces se mezcla con otras leyendas mayas, dando origen a la versión llamada piel del venado que cuenta que antiguamente los venados eran blancos y fáciles de cazar. Un venadito se esconde en una cueva con dioses, quienes, para salvar a la especie, le dan un color tierra para camuflarse, permitiéndole sobrevivir, y otras involucran a un espíritu llamado el venado azul o Cauyumari, es un espíritu guía y divino que introdujo el peyote y representa la prosperidad, siendo a la vez presa y protector. La segunda versión de la historia es más detallada, siendo una de las leyendas más extendidas. Esta nos cuenta que Mazatlacatl era un hombre respetado y temido por poseer poderes extraordinarios, pues según los relatos locales, podía transformarse en diferentes animales por la noche, incluyendo puerco, guajolote, jaguar, perro, tecolote e incluso serpiente, lo que lo hacía similar a un nahual, un ser espiritual con la capacidad de encarnar animalidad. Un día mientras cazaba en la sierra, Mazatlacatl se encontró con una venada que no solo evadió sus flechas, sino que lo miró y habló con él, implorándole que no la matara. Conmovido y hechizado por esa voz y ese encuentro, el hombre realizó un conjuro esa misma noche, y logró transformarse en un venado fuerte y ejemplar, emprendiendo juntos una vida en la espesura donde compartieron días, noches, alegrías y penas como un solo ser. Con el paso del tiempo, la historia toma un giro trágico cuando, tras un largo tiempo viviendo libre en la sierra con su amada venada, Mazatlacatl comenzó a cambiar de semblante y volvió a tomar forma humana sin darse cuenta de que su conjuro había expirado, muriendo en ese estado de transición. La venada se quedó con él hasta su propio fallecimiento, dejando sus huesos encontrados juntos en la tierra, lo que reforzó la memoria colectiva de una unión tan intensa que trascendió lo físico. Las habilidades de la criatura en las versiones son la transformación, la fuerza y la agilidad. Sus debilidades incluyen la posibilidad de ser herido por armas convencionales, la pérdida de la transformación y ataques basados en lo sagrado y la brujería o hechizos, aunque también posee cierta resistencia a las fuerzas malvadas y a la brujería. En el lore popular, esta leyenda no solo es una historia de amor, sino también un ejemplo de transformación espiritual y conexión entre el humano y la naturaleza que se conserva entre los pobladores más ancianos de la Huasteca veracruzana. Se dice que los ancianos siguen contando la historia de Mazatlacatl a sus nietos como símbolo de la unidad entre hombre y animal, así como del poder y el sacrificio que implica llevar el espíritu de la naturaleza en el propio ser.